Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Vamos a comenzar con el capítulo 13, Sistema de coordenadas. Hay que tener en cuenta que AutoCAD trabaja con unidades de dibujo, es decir, cuando el usuario introduce un valor de 1, para AutoCAD son simplemente unidades. Es el usuario el que en función de la escala con la que trabaja las considera en milímetros, metros, kilómetros, etc. AutoCAD necesitará datos adicionales que dependiendo del tipo de comando podrán ser un punto en pantalla o coordenada en el dibujo, un vector de desplazamiento, un factor de ampliación o reducción, una distancia o dato constructivo de un objeto gráfico, etc. AutoCAD de forma interactiva indicará en la línea de comando o en cuadros de diálogo el tipo de dato requerido. Vamos a iniciar con el número 1, sistema de coordenadas en AutoCAD. En AutoCAD hay dos sistemas de coordenadas, uno fijo llamado el Sistema Mundial de Coordenadas WSC o Sistema de Coordenadas Universal Global CCU, y otro móvil, el Sistema de Coordenadas Personalizadas CCP. Para saber en qué sistema de coordenadas se está trabajando, en la parte inferior izquierda del área gráfica se sitúa un icono que puede representar diferentes aspectos. Si no se muestra la W sobre el eje Y o no se presenta el cuadro en la intersección de los ejes, en el segundo indica que no se trata del CCP. Los sistemas de coordenadas pueden ser en el plano ejes XY o en el espacio ejes XYZ. Los orígenes de coordenadas son 0,0 para un sistema XY en el plano y 0,00 para un sistema 3D o en el espacio. Al comenzar un dibujo nuevo en AutoCAD, automáticamente se utiliza el sistema de coordenadas universal CCU. El eje X es horizontal, el eje Y es vertical y el eje Z es perpendicular al plano XY. Ok, para comprender de mejor forma todo esto, que sería una introducción amplia y detallada de ciertos parámetros que se utilizan a la hora de dibujar, es que AutoCAD nos ofrece ciertas coordenadas y nos ofrece dos tipos en realidad. Podemos encontrar el primer sistema que ya no se usa comúnmente, pero que sí existe aún en AutoCAD, que es el siguiente, el Sistema Mundial de Coordenadas WCC, por su nombre en inglés, ¿no? Y que trabaja en 2D. Vamos a primero identificarlo. Ok, yo ya estoy trabajando en AutoCAD, ya lo tengo configurado para algunos parámetros dentro de este curso. Pero vamos a iniciar un nuevo dibujo. Tú lo abres y inicias y lo primero que ves es la pantalla relativa en AutoCAD. Por ahora no ves nada, simplemente ves este icono y empiezas a trazar, a dibujar, a hacer lo que tú quieras. Pero no te interesa este elemento, simplemente dices, este elemento está ahí posicionado, ¿para qué? No sé, pero sé que existe. Ok, vamos a identificarlo rápidamente. Vamos a posicionarnos dentro de este elemento y, como ves, esta coordenada nos indica el 0,0. Obviamente por decimales que traemos ahí, pero no pasa nada, simplemente para identificar, sabemos que este es el primer elemento. Comúnmente, como dice la descripción, es el Sistema Universal Global, que trabaja en 2D y 3D. Pero si yo quisiera determinar el sistema mundial, vamos a identificarlo. Lo selecciono, control derecho, me voy a USC Settings, propiedades, y aquí lo encuentro. 2D, ya me aparece la W. Esa W, que es mundial, me está permitiendo determinar que no existe ningún cuadrito. ¿Qué diferencia hay entre este o el otro? Muy sencillo, que este elemento contiene una W, pero no contiene ese cuadrito. Simplemente con esto identificamos que este es mundial, este es universal. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este y el otro? Muy bien, vamos a hacer una representación. Si quisiéramos hacer este elemento en 3D, me voy a ir aquí a este elemento, le voy a dar perspectiva. Automáticamente yo sigo trabajando en 2D. Eso no quiere decir que estemos mal, simplemente si yo aplico una extrusión a este cuadrado, lo elevo, puedo trabajar. Pero fíjate que mi cursor sigue en 3D. ¿Ya viste? No pasa nada. No hay ningún problema a la hora de dibujar o modelar. Simplemente es la representación de la coordenada que vamos a representar en nuestro dibujo, ¿vale? Ahora bien, vamos a cambiarlo a como estaba, a la universal. Vamos a darle 3D, le damos OK. Fíjate lo que va a pasar. Ya cambió directamente este elemento. Vamos a volver a la vista isométrica. ¿Qué pasó? Que decía, tenemos ya un eje nuevo, que es el eje Z, que es perpendicular a Y o a X. Este elemento nos está configurando que automáticamente yo estoy trabajando no solo en 2D, sino que ahora ya me está posicionando ese tercer eje, que es Z, y que podemos hacer extrusiones dentro de este elemento sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, esto lo maneja 3ds Max, SketchUp. De hecho, SketchUp es que tiene ese igual, un eje Z, Y, X. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora continuemos.
Existe otro tipo de coordenada, que es el sistema de coordenadas universales global. ¿Estamos de acuerdo? Esa ya la identificamos un poquito más, te lo quise hacer así con la descripción, pero nada como verlo en físico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más o menos estamos comprendiendo que hay dos tipos, pero pues este casi no se ocupa, entonces van a ser dos, que es la universal y la personal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros entendemos nuevamente la descripción, ve lo que dice, tú puedes personalizar ese sistema al modo que tú quieras. Vamos a identificarlo. Yo aquí hice una comparación, es lo mismo. En cuanto a iconos, no varía mucho. Este sí varió por la W y cambió el cuadrito, pero es lo mismo. Y tú vas a decir, a ver, si me estás diciendo que yo lo puedo personalizar, pero es el mismo elemento, sí, es cierto, lo vas a personalizar, pero es el mismo elemento. Fíjate que va a cambiar, muy sencillo. Cuando tú trabajas en AutoCAD de manera simple, sotificada, como lo quieras ver, trabajas de manera rápida, este elemento a veces se te llega a mover y haces esto, ¿ok? ¿Qué pasó? Yo sabiendo aquí que tengo mi coordenada 0,0, pues ya cambió. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy acá? Fíjate mi coordenada cambió a la posición que yo quise, automáticamente personalizando este elemento de tal forma que yo indique dónde quiere que se posicione, no directamente donde AutoCAD me abra. Si yo lo quiero manipular acá, ya viste la intervención, el mismo elemento me está trabajando en la coma 00. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo me voy acá? Mi coma, pues ya, mis coordenadas ya cambiaron, ya variaron. Fíjate lo que me está indicando 102 y aquí 00. Bien, entonces, comúnmente pasa esto, pero ¿qué hacemos? Desinstalamos AutoCAD, lo eliminamos, volvemos a instalarlo, hacemos reajustes innecesarios por no conocer los sistemas de coordenadas, simplemente determinar que es una coordenada personalizada. Automáticamente cambiamos el espacio total de dibujo. Para yo volver a darlo a su ubicación general, vámonos al proceso número 1. No te doy el proceso número 2 porque son partes avanzadas y esto es un curso básico. No te puedo integrar algo básico con algo avanzado porque te vas a confundir, ¿ok? Entonces, vámonos a situar aquí en Ribbons, nos vamos a Home, nos vamos al panel de coordenadas y aquí, si te das cuenta, hay un mundito. ¿Estás de acuerdo? Que es Word. ¿Qué pasa si yo le doy clic? Automáticamente me redirigió al espacio inicial donde AutoCAD te redirige cada archivo nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar si yo quisiera que este elemento o este espacio de trabajo trabaje sobre esta línea? Muy sencillo. Vamos aquí a Manage. Seleccionamos este elemento, USC. Fíjate qué pasó. Ahora me está permitiendo no solo desplazarlo, sino me está permitiendo cambiar su punto de origen que sea a un nuevo cambio que yo quisiera indicarle. En este caso, yo quisiera que sea mi punto de origen aquí y indicarle que Z sea perpendicular a esta línea y Y sea esta. Fíjate lo que va a pasar. Clip. Automáticamente me cambió el espacio de trabajo, ¿sí o no? Simplemente darle un clip. Y ya lo estoy personalizando, ya estoy cumpliendo con la función de la descripción. Esa es la variante. Pero fíjate algo, si eres un observador, ya cambió la interpretación del cuadrito. Ya no la tenemos. ¿Qué pasa si yo me voy a Word? Aparece, ¿sí o no? Aquí es donde varía un poco la personalización del mismo. Pero si volvemos a representar este elemento, fíjate lo que va a pasar. Yo sigo continuando mi eje Z. Eso es simple, muy sencillo. Con eso nos va a ayudar demasiado a la hora de trabajar, porque a veces trabajamos de tal forma que el elemento lo manipulamos de mala interpretación, porque empezamos a desarrollar proyectos y presionamos cualquier elemento que se nos dificulta. Simplemente con dar Word el mundo, más que suficiente. No necesitas instalar o reinstalar el programa de sí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora volvamos aquí al dibujo que tengo preparado para continuar con este curso de AutoCAD. Ahora, vámonos con el número 2, sistema de coordenadas en 2D. Ahora, ya conocí yo el sistema integral de cómo funciona AutoCAD, ¿estamos de acuerdo? Va a ser un poco confuso al inicio, pero no te desesperes, tranquilo. Vamos a ir poco a poco desglosándolo para que no te confundas. Ya que hay gente que te dice el USC y luego coordenadas y dices, ah, caray, a ver, si yo sé que las coordenadas son todo el espacio de trabajo y luego me sacas un USC, es lo mismo, ¿sale? Pero simplemente hay que darle sus parámetros correspondientes a cada elemento. Ahora, AutoCAD trabaja con un plano cartesiano, ¿estamos de acuerdo? Tú cuando abres AutoCAD te maneja un sentido Y, un sentido X, pero hay que ser observadores. Normalmente cuando empezamos AutoCAD, empezamos a dibujar de manera directa. No nos interesa qué es esto, solo sé que es un espacio infinito y de ahí en fuera no me percato si es negativo, si es positivo, solo sé
que así me dijeron que yo dibujara, o vi un tutorial y ese tutorial me dijo, tú dibuja acá. ¿Por qué? Porque yo te lo digo. Ok, está bien, pero ¿qué va a pasar? Fíjate lo que vamos a hacer a continuación. Todos conocemos que un plano cartesiano se maneja por cuadrantes. Cuadrante 1, que es el positivo, tanto en X como en Y. Cuadrante 2, que es positivo en X y negativo en Y. Cuadrante número 3, negativo en X, negativo en Y. Desplazamos, cuadrante número 4, negativo en X, positivo en Y y aguas. Tenemos un origen que es 0,0, que es la representación de este elemento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponerlo un ejemplo muy sencillo. Aquí me indica yo que tengo una especificación muy directa. Tengo coordenadas de menos 2, menos 2 y tengo 4,4. Vamos a ver qué pasa. Si yo elimino este elemento, mis indicaciones en coordenadas son las siguientes. Aplico rec, le voy a dar menos 2, tabulador menos 2. Fíjate lo que pasó, me redirigió al plano cartesiano de mis coordenadas. 1, 2, 1, 2. ¿Estamos bien? Ahora, para yo involucrarme a este elemento y subir, ¿qué tengo que hacer? Pues muy sencillo, teníamos 4,4 positivos en el cuadrante número 1. Voy a dar 4,4. Automáticamente me redirigió al punto inicial. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una observación más. Yo estoy trabajando aquí, voy a aplicar el comando line cualquiera. Tengo positivo. ¿Qué pasa si me desplazo abajo? Aguas. ¿Qué crees que pasó? ¿Cumple o no cumple la función número 2? Claro que cumple. ¿Por qué? Porque tenemos que X es positivo y Y es negativo. ¿Sí o no? Ahora, vamos a desplazarnos al cuadrante número 3. ¿Qué tenemos? X negativo, Y negativo. Vámonos arriba. Cuadrante número 4, menos X negativo más Y positivo. ¿Sí o no? A lo mejor nunca te habías dado cuenta de esto porque empiezas a dibujar de tal forma que dices, a mí ni me interesa, pero hay que tener la cultura general de lo que estás haciendo en AutoCAD, ¿sale? Por eso es que muchos emigran a otro software porque les da fatiga, les da hueva y simplemente no les interesa saber qué es esto y como te digo, lo desconfiguran que de tal forma dices, AutoCAD no sirve porque ya lo desconfiguré. Lo voy a volver a instalar o me voy a pasar a Revit. ¿Pero qué crees? Tienes que aprender AutoCAD para poder emigrar a Archicad o Revit. ¿Por qué? Porque cuando tú te pasas a su software, pues ya es pan comido. La verdad es que lo mismo. Cabe recordar que Revit pues, es la integración de Autodesk, entonces pues, no hay mucha variación. ¿Ok? Entonces, continuemos. Si te das cuenta, fíjate algo simple que ni te habías dado cuenta jamás en tu vida. Yo conozco gente que tiene años trabajando en el software y que si tú le preguntas de estos cuadrantes te va a decir, no sé. O te va a alabar como si estuvieras descubriendo el fuego y va a decir, ¿a poco? No lo conocía, wow, me has abierto los ojos después de tantos años. Bienvenido a la realidad. Hoy aquí, en un minuto que le dediques a este video, vas a entender que este curso está enfocado a los fundamentos de AutoCAD para que puedas dibujar correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, continuemos. Toda tu vida, sin saber, has dibujado en el cuadrante número 1, que es positivo, ¿sí o no? Bueno, bienvenido a la realidad. Vamos a continuar. Ahora, vámonos con medición angular. Muy importante. Aguas con esto. Muy interesante. Fíjate lo que nos maneja aquí. Todos conocemos que las manecillas de reloj van en el sentido aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate lo contrario. Cuando tú abres un transportador, fíjate lo que pasa. ¿Dónde tienes el ángulo? Lo tienes aquí, 180 grados. ¿Qué pasa con AutoCAD? AutoCAD lo tiene aquí, curiosamente. Un ejemplo muy sencillo para rectificar esto. Si yo posiciono esta línea hacia acá, control L, ¿cuánto me dice ahí? 180. ¿Sí o no AutoCAD está trabajando de forma invertida a las manecillas de reloj? Algo que ni te habías dado cuenta. Por eso cuando meten ángulos los meten mal. Y no es porque el programa esté mal, ni porque el usuario esté mal también, sino porque simplemente AutoCAD así trabaja. Y todo esto lo explico en la parte de unidades de medida, porque cuando configuras AutoCAD en unidades de medida hay que identificar ciertos parámetros. ¿Estamos de acuerdo? Pero no te compliques la vida. En el siguiente capítulo lo iremos viendo. Ahora, cuando metas un ángulo hay que tener cuidado, ¿va? ¿Por qué? Porque para poder yo ser factible a este ángulo a 45, vamos a ver si es cierto o no. Yo le doy menor que 45 grados, cumple, ¿sí o no? Cumplo con 45 grados, no me estoy desproporcionando. Si yo me bajo, cumplo con 225. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya vas a entender la medición de ángulos. Aquí, como lo digo, los ángulos son positivos en sentido antihorario, ¿sí o no? Muy sencillo. Aunque se respetan los 90 y se respetan los 270, pero lo que cambia en el sentido invertido es el 0 con el 180. Bienvenido a la realidad. Bienvenido a la medición de ángulos en AutoCAD. Ahora ya vas a comprender que cuando hagas un plano topográfico que te den rumbos, azimuts, vas a comprender por qué no te salen. Y no es que estés mal, sino que estás bien. El que está mal es el no saber aplicar o entender el funcionamiento
de ángulos. Es muy sencillo, la verdad es que no hay mucho que aprender, simplemente hay que identificar y saber los parámetros de inicio de dibujo. Obviamente cabe entender que para este software pues tienes que tener una experiencia y trayectoria de dibujo, tanto el básico, el técnico. ¿Por qué? Porque si no conoces un transportador, pues bueno, este curso no está enfocado a las utilidades de sí mismo, está enfocado al desarrollo profesional, que utilices planos directos ya para una construcción. ¿Estamos de acuerdo? Y como bien lo comentaba al inicio, AutoCAD trabaja con unidades de medida. Aguas con eso. Si yo dibujo una unidad aquí y represento 1, para mí yo le estoy dando este valor que 1 significa 1 metro. ¿Qué pasa en el desarrollo de milímetros cuando dibujamos un sillón o lo que tú quieras? Los milímetros expresan que 10 es 1, ¿estamos de acuerdo? Tú expresas que 10 es 1 metro y eso está mal y te voy a decir por qué. Porque AutoCAD está trabajando con una unidad de medida. Si yo le reflejo 10, para mí son 10 metros. Yo estoy sobredimensionando el dibujo. Aguas con eso. Mucho cuidado cuando dibujamos muebles o nos vamos al área industrial porque estamos mal acostumbrados a sobredimensionar los dibujos y creemos que con el simple hecho de yo dibujar en milímetros tan fácil que es 5, yo estoy sobrevalorando el dibujo. Recuerda lo siguiente, tú al final le vas a dar la interpretación de escala a este elemento. Claro y sencillo, AutoCAD te va a hacer lo que tú quieras, pero la culpa no es del programa. La culpa va a ser del usuario por no saber identificar qué unidad le vas a proponer. Muchos nos asustamos y decimos, a ver, ¿cómo es posible que yo trabaje una unidad y mi plano no me salga? Bueno, es que tú tienes que saber configurarlo. ¿Estamos de acuerdo? Y para hacer un replateo general de todo lo que hicimos, tú ya sabes programar esta rejilla, entonces creo que no tienes que tener problema. Ok. Si yo sé que tengo 1 metro, perfecto. Como te lo dije al inicio, una cuadrícula universal es 1 metro. Si tú este metro lo divides a la mitad, es medio metro. Yo ya le estoy dando la configuración dentro de este elemento. ¿Sí o no? Muy sencillo. ¿Para qué nos complicamos la vida? Ok, dicho esto, vámonos a punto 3. ¿Sale? Vámonos con las coordenadas o tipo de coordenadas. Primeramente, para iniciar un proyecto de dibujo hay 2 métodos. Que eso no te lo sabías. Ahí te va. Modo explícito. Se trata de especificar las coordenadas introduciendo sus valores numéricamente desde el teclado. Número 2. Modo implícito. Consiste simplemente en indicar por medio del cursor o dispositivo señalador, por tanto posicionando el cursor sobre el punto deseado. Bastará con pulsar el botón señalador, normalmente el izquierdo del ratón. En el caso de que haya introducido un punto y AutoCAD solicita otro punto o una distancia, se visualiza el denominado arrastre dinámico. Este consiste en uno o varios objetos dinámicos mostrados a puntos de otro color, que siguen los movimientos en uno o varios objetos dinámicos, ¿no? Este cursor está en espera de que el usuario señale en pantalla e introduzca los valores definitivos por el teclado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú inicias a dibujar en AutoCAD, mencionas el comando line, el típico, el básico, te aparece el cuadro dinámico en espera de que tú selecciones un punto inicial y un punto final. Eso es todo, simplemente, pero aguas. Aquí nos está explicando 2 métodos. El método explícito, que es por medio del teclado. ¿Qué pasa con esto? Fíjate lo que estoy haciendo. Estoy activando rectángulo. Selecciono un punto inicial, pero yo no lo estoy haciendo clic con clic. Fíjate lo que estoy haciendo. Lo voy a meter los valores directamente del teclado. 10, tabulador 10. Automáticamente dibujé con el método explícito. Ahora vámonos con el modo implícito. Yo voy a trabajar con L, voy a trabajar con el mismo mouse. ¿Estamos de acuerdo? Sin utilizar el teclado, ¿no? O lo podemos hacer. Simplemente indicarle a la línea 1, pero pues puedo hacerlo yo siguiente. Puedo trabajar yo con el snap activado, desactivo y simplemente con el cursor. Estoy cumpliendo con la función, ¿sí o no? Sencillo. No utilicé el parámetro del teclado. Simplemente con el mouse aplicando clic izquierdo. ¿Ya viste la diferencia entre uno y otro? Toda la vida hemos dibujado, pero nunca nos dimos cuenta de estos valores. Tan simple o tan fácil, pero se nos complica la vida. Ahora tú ya no eres novato, tú ya conoces la interpretación de cada uno de estos elementos y nos va a ayudar más adelante para que comprendas la intervención de dibujo, ¿sí o no? Algo tan sencillo, pero yo le doy gracias a la vida que tenemos estos métodos tecnológicos que nos permiten difundir la información de manera correcta y satisfactoria, ¿sale? Entonces, qué bueno que estás viendo este curso, qué bueno que le estás poniendo atención y ganas, porque parte de esto te va a hacer un buen proyectista. ¿Estamos de acuerdo? Número 4. Coordenadas rectangulares. Controlan el desplazamiento especificado, distancias horizontales y verticales. Como inciso A tenemos las coordenadas rectangulares absolutas. Toman como referencia para la designación de cualquier punto X, Y del origen de coordenadas 0,0
o los valores pueden ser positivos o negativos, enteros o con decimales. Su uso es el siguiente: posición en X, posición en Y. Muy sencillo, ¿qué es lo que hice al inicio? Fue este ejemplo. Como sabes, ya lo identificamos, ya sabemos cómo aplicarlo, pero vamos a repetirlo. Dentro del espacio de trabajo 0,0, yo me voy acá y le voy a indicar a AutoCAD que yo quiero desplazar en menos 2, menos 2. Nuevamente le voy a dar menos 2, tabulador, perdón, nuevamente rectángulo, menos 2, menos 2. Perfecto. Luego le indico que quiero subirme a 4 menos 4. Perfecto. Aquí está. ¿Qué quiere decir? Que estas son las coordenadas cartesianas rectangulares absolutas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué cartesianas? Porque está haciendo la función de que yo estoy siguiendo un punto dentro de este mismo punto. Yo no me estoy salgando. Estoy dentro del origen. ¿Estamos de acuerdo? Hay que comprender eso porque parte de eso existe la explicación de cada uno de estos elementos. Y qué método tenemos que utilizar. Es muy importante, ¿eh? Ahora, vámonos con el inciso B. Coordenadas rectangulares relativas. Toman como referencia para designación de cualquier punto XY y su distancia recto al último punto introducido y ya no al origen de coordenadas 0,0. Van precedidos del símbolo arroba. Su uso es el siguiente. Ejemplo, arroba distancia en X, distancia en Y. ¿Qué quiere decir? Que ahora yo no voy a precedir del punto inicial 0,0 o de origen. ¿Por qué? Porque para yo poder aplicar correctamente las coordenadas rectangulares relativas y no absolutas, cabe mencionar que yo tengo que hacer lo siguiente. Yo sé que terminé en el 2,2, que mi coordenada fue 4,4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, yo estoy posicionado en el 2,2. Este fue mi punto de origen y mi punto final. ¿Estamos de acuerdo? Para yo ser válido esta coordenada y que funcione como relativa, tengo que iniciar de acá. Tengo que iniciar lo siguiente. Vamos a eliminar este elemento y mantener el punto line. Selecciono el punto final. Le voy a dar, para que cumpla como relativa, tengo que darle alt arroba. Selecciono 3, número 1. Fíjate lo que pasó. AutoCAD automáticamente sí me dio la especificación que yo le dije. Yo le dije a AutoCAD, tienes que darme una coordenada en 3 y me tienes que dar 1. ¿Estamos de acuerdo? Cumplió, pero me lo dio de cierta forma diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto significa que estamos trabajando con las coordenadas rectangulares relativas. ¿Es muy difícil trabajar con ellas? Sí. ¿Por qué? Porque para cumplir con esta coordenada tengo que seguir el parámetro de un ángulo y posteriormente bajarlo. Yo no le indiqué nada. La misma coordenada fue la que hizo el ángulo y hizo la trayectoria para que me diera 1 y cerrara en 3. Entonces hay que descartar por ahora este elemento. Poco a poco iremos comprendiendo qué método estamos utilizando y qué método utilizas tú cuando dibujas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, qué padre es esto porque pues ya estás viendo un panorama diferente, ¿no? A que como llegaste pues no sabías nada. Ahora ya estás conociendo partes fundamentales y es básico. Ahora imagínate el avanzado, imagínate el intermedio. O sea, hay parte de cosecha de todo esto, ¿vale? Entonces, vámonos con el número 5, coordenadas polares. Ya acabamos con las rectangulares. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vámonos con las polares. Estas controlan el desplazamiento especificado, distancias con ángulo de inclinación. Vamos a ver qué dice. Inciso A. Coordenadas polares absolutas. Toman como referencia para designación de cualquier punto la distancia de origen de coordenadas 0,0 y el ángulo respecto a este. Los valores van separados por el símbolo menor que se entiende como ángulo D. Su uso es el siguiente. Ejemplo, distancia menor que ángulo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente parámetro. Para que sea una polar absoluta debe de cumplir con lo siguiente. Vamos a ver si es cierto. Nos indica que tenemos que iniciar del punto 0,0. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que iniciar 0,0. Ya me encuentro ubicado acá. Ahora, fíjate lo que tengo que hacer. Yo le voy a indicar que yo quiero 2. Indico menor que. Vámonos a un ángulo de 45. Cumplió. Cumplió con una distancia de 2. Pero, fíjate lo siguiente. La trayectoria que yo le dé a este elemento tiene que ser desde el punto 0,0 de origen. O sea, yo tengo que iniciar como una cartesiana. Tengo que iniciar en esa posición para que me dé este ángulo. Entonces imagínate hacer un terreno, un rectángulo, una forma. Puede que te sirva, pero en la vida real no te va a servir para nada. Teóricamente a lo mejor sí. Pero si a ti te urge un terreno, pues no vas a hacerlo de esa forma. Vas a iniciar en el 0,0 y después vas a esperar a darle una longitud.
con un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me doy a entender? Un poco de esto es algo comprendido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es lo que yo hago al inicio para identificar un elemento. Entonces, ya entendimos que para que esta coordenada cumpla, tiene que ser integrada del inicio o de origen 0,0, integrando una distancia con un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pasamos a la siguiente. Inciso B. Coordenadas polares relativas. Toman como referencia para la designación de cualquier punto la distancia al último punto introducido y el ángulo respecto a este. Los valores van precedidos del símbolo arroba y separados por el símbolo menor que se entiende como ángulo de su uso es el siguiente. Ejemplo, arroba distancia menor que el ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que aquí yo tengo una forma compleja y vas a decir, ay caray, ¿cómo la hiciste? Está muy difícil, ¿no? No pasa nada, vamos a hacerlo. Vamos a simplificarlo, ¿vale? Ahora, acuérdate que fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a meter dos tipos de coordenadas o dos tipos de métodos. Muy sencillo, ¿sí o no? Acuérdate que yo inicié un punto inicial, que fue 2,2 y terminamos en 4,4, ¿sí o no? Ahora fíjate, para que yo cumpla con esta función, tengo que iniciar desde el último punto especificado, integrando un ángulo y una distancia. Voy a iniciar desde el 3, ¿estás de acuerdo? Ahora, le voy a indicar que quiero 3 de desplazamiento en el sentido x positivo, pero cumpliendo con el arroba. Si no tiene arroba, no cumple como función polar. Acuérdate de eso. Si no existe el arroba, no es función polar, es relativa. Aguas con eso. Entonces le voy a dar 3 y le voy a dar el ángulo en 0. Ahora te vas a preguntar, ¿cómo que en 0? Acuérdate que ya vimos la medición de ángulos. Esta es en la postura que te da unidades en AutoCAD. Te maneja el este, el sur, el oeste y el norte. Entonces, este elemento nos va a servir para enfocarnos y apoyarnos. ¿Qué quiere decir cada elemento? Acuérdate de estos ángulos, porque los vamos a funcionar acá. Ahora, para yo no salirme del comando line, fíjate lo que estoy haciendo. Yo no me voy a salir del elemento. Fíjate que si yo aplicara la segunda opción, que eran en coordenadas rectangulares, la relativa, ¿crees que me iba a funcionar? Pues no, porque fíjate que yo ya me desplacé con un ángulo y sigo estando dentro de la line. El otro que hacía, tenía que hacer un ángulo, bajaba y hasta ahí terminaba mi punto. Entonces no me funcionaba, ¿estás de acuerdo? Ahora, tampoco me funciona esta, porque tengo que iniciar desde el punto inicial 0,0. ¿Y cómo vamos a saber que está cumpliendo? Te voy a decir por qué está cumpliendo la última polar relativa. Porque iniciamos en el último punto, pero ahora vamos a iniciar en el último punto. ¿Sí o no? Es una maravilla poder entenderlo de manera gráfica y directa. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Para acabar esta figurita que se ve pues ruda, se ve difícil, pero no pasa nada, está muy sencilla. Vamos a seguir. Ahora, ¿qué nos indica? Vamos a iniciar con 283. Primeramente alt arroba 2.83, seleccionamos tabulador, ya viene el ángulo integrado, vamos a darle 45, posteriormente iniciamos nuevamente, nos pide alt arroba 2.83, 2.83, tabulador, 135 grados. Ahora, otra vez, alt, arroba, nos vamos a bajar 1 metro sin dar negativo ni positivo. Simplemente indicarle 1. Tabulador, nos indica el ángulo. ¿Cuánto es? 270. Nuevamente, vámonos a alt, arroba, 1. Tabulador, ¿qué ángulo nos indica? 180. Nuevamente, alt, arroba, 1. Le indico que yo quiero subirme a 90. Nuevamente, alt, arroba. Le indico que son 2, ángulo de 180. Me bajo, alt, arroba, son 2 y le indico que son 270. ¿Estamos de acuerdo? Sigo en la línea, no la he quitado, no he seleccionado otro elemento que no sea line. Nuevamente, alt, arroba, me indica que es 1, tabulador, me voy en 0. Alt, arroba, le indico que me voy a bajar a 1 en ángulo de 270 y alt, arroba. Le voy a indicar que 2 son 180. Nuevamente ya para empezar a concluir le voy a dar que es 1 a 270 y finalizamos con alt arroba 1 en 0 grados. ¿Sí o no cumplimos de manera didáctica y rápida esta figura imposible? Cumplimos con la función. Yo no inicié del punto inicial 0, inicié por cada terminación de mi línea. ¿Sí o no? Cumplimos. Y te diré algo que ni te habías dado cuenta en tu vida profesional y laboral. Toda tu vida has trabajado en el cuadrante número 1 positivo o hasta en el cuadrante número 2, sabiendo que ni era negativo o positivo, ¿sí o no?
Bienvenido a la realidad, bienvenido a la esencia de AutoCAD en su mayor esplendor. Ya entendiste la medición de angular, ya entendiste que fue simple trabajar con ángulos. Yo lo hubiera hecho con polilínea para cerrar una poligonal que fuera unificada a una sola línea, pero pues no es mi intención era trabajar como un ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjate algo muy sencillo. Estos tipos de coordenadas, y ahí te va, trabajamos con dos métodos y te voy a decir por qué. Cuando iniciamos un nuevo proyecto, iniciamos así. Iniciamos en una coordenada que ni sabemos identificarla. Trabajamos en una coordenada con una unidad o tiene una cantidad, bueno, pues muy considerable. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Voy a meter el método 1, que son coordenadas cartesianas para identificar mi origen. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a indicarle L, más bien rectángulo. Y le voy a indicar 2,2. Ahorita no ha pasado nada. Fíjate lo siguiente. Ahora le voy a indicar que yo quiero un rectángulo que sea de 4,4. Por ahora no me pasó nada. Acuérdate de esto. Cuando inicias en AutoCAD, inicias donde quieres, no inicies con un punto de origen. Cuando pasemos a los siguientes capítulos, te voy a enseñar a cómo preconfigurar tu espacio de trabajo. Obviamente yo ya no lo hago porque pues yo ya sé trabajar, pero pues bueno, para que conozcas más o menos todos estos parámetros. Ahora vamos a configurar pues lo que es rápidamente el snap, ¿no? Para hacer un recordatorio rápido, pues muy sencillo, no es cosa del otro mundo. ¿Estamos de acuerdo? Para ver si sí cumplimos o no cumplimos. Vamos a imaginar que ya no tenemos la explicación anterior. Ya imagínate tu cuadro cartesiano. ¿Qué indicación yo le di? 2,2. ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple? ¿Cuánto le di? 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cumple o no cumple? 4. ¿Sí o no? Ya delimité mi espacio con cartesianas y le metí absolutas relativas. Perdón, polares relativas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Utilizamos dos métodos para poder trabajar dentro de AutoCAD y no lo conocías. Ahora ya sabes que para poder trabajar vas a trabajar con polares. Todo el proyecto que hagas son con polares. Jamás vas a trabajar con cartesianas, que lo vas a ocupar pero no constantemente. Que sí te va a servir para identificar pues, tus elementos y posicionamiento dentro de sí mismo. Solamente dos métodos. Ahora, en la parte profesional, llámese ingeniería, llámese arquitectura, yo no sé las demás áreas o disciplinas. No quiero decir con esto que toda la vida vas a ocupar eso, ¿no? Puede que en algún otro parámetro, puede que ocupes esta o esta, pero en el caso que nos interesa a nosotros en medio de la construcción, en el diseño habitacional, de departamentos, viceversa, de espacios grandes, vamos a trabajar siempre con coordenadas cartesianas y polares relativas. ¿Sí o no? ¿Sí o no es padre ver estos videos? Y reitero, qué padre que estás tomando el curso y la capacitación, porque en ningún otro lado lo vas a ver, y si lo ves es muy implícito y muy confuso a la vez porque no llegamos a un término correcto de sí mismo. Entonces, qué bueno que tenemos esta interacción para que conozcamos un poco más a fondo AutoCAD. Ya lo viste desde la función básica, o sea, conociste todos los parámetros correspondientes que conlleva todo este software. Al inicio es confuso, pero ya entendiste por qué es importante determinar cada elemento. Ahora que inicies un nuevo dibujo, vas a iniciar correctamente. No te va a confundir este elemento, ¿sí o no? ¿Vale? Entonces, pues no pasa nada, simplemente es cuestión de tener en cuenta las formas generales de sí mismo. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar ya para finalizar este nuevo capítulo. De tarea te va a tocar, ya te lo subí en la plataforma, esta figura para que la puedas realizar, ¿sale? Yo sé que al inicio no te va a dar, pero pues, trata de hacerlo. Parte del curso es que puedas interactuar de manera gráfica, interactiva, y que la riegues, o sea, régala aquí, en el área profesional no tanto, ¿vale? Pero bueno, ya entendiste cómo funciona AutoCAD, cómo está configurado, cómo está desarrollado. Tanto la medición angular como el plano cartesiano, como las coordenadas dentro de sí mismo. ¿Ok? Y acuérdate lo siguiente, cada unidad que manifiestes en AutoCAD, tú le vas a dar el valor dentro de este mismo elemento. ¿Estamos de acuerdo? Ya para concluir, por último, falta detallar un elemento que es importante. Vámonos aquí rápidamente a darle control derecho. Perdón, nuevamente, control derecho, tracking settings, vámonos a dynamic input, settings, aquí. Hay dos formas de interpretar cómo estás dibujando. Estás trabajando por el formato polar y coordenadas relativas. Es lo que te dije, parte del curso o parte de la iniciación de este nuevo tema. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero trabajar con las cartesianas y las absolutas, le damos OK dentro de este mismo parámetro para trabajar de cierta forma que yo quiera configurar el espacio de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Si en tu trabajo te lo piden, pues bueno, adelante, ya sabes cómo configurarlo. Le vas a dar rectángulo 2,2,
Ok, ya estamos delimitándonos el área de trabajo cartesiano. Ahora fíjate lo siguiente, le voy a dar 4,4. ¿Qué pasó? Algo pasó aquí, fíjate, y no es que estemos mal, estamos bien, simplemente estamos trabajando por el método cartesiano, ¿sí o no? O sea, hay que tener en cuenta eso, la medición angular de cada elemento o la interpretación de valores. Si te acuerdas, un plano cartesiano funciona de esta forma, porque este elemento me está funcionando la mitad de los cuadritos, ¿estás de acuerdo o no? Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora ya entiendes el método que corresponde al cartesiano y corresponde al método polar para que no te quede duda e intuitividad. ¿Por qué? Porque a veces creemos que estamos manejando en un 100% la forma cartesiana, no es verdad. O sea, yo te dije al inicio, yo te dije que sí la vamos a interpretar, no un 100%, pero sí la vamos a usar. Entonces ya sabes distinguir entre una y otra. Nuevamente, para configurar a la polar, regresamos. Tracking Settings, Dynamic Punts, Settings, vámonos a polar formato, relativa. Ahora sí, vamos a intentar hacer nuevamente ese ejercicio. Vamos a iniciar con un rectángulo 2, 2. Vamos a darle una arroba, un 10, 10. Automáticamente se nos ha activado este elemento. Estamos cumpliendo con esta función. Recuérdate que tenemos que meter el arroba para que sea polar 10, 10 sin ningún problema. Del inicio inicial 10, 10, ¿estamos de acuerdo? Cumplimos, ¿sale? Nada más era detallar este elemento que se me pasó a decir, pero parte del curso es que estamos trabajando de cierta forma que ya sabes interpretar los valores, ya sabes interpretar las formas de trabajo y métodos de coordenadas que estás posicionado. Entonces, valora ese curso, va enfocado directamente a la parte profesional, ¿sale? Entonces, como siempre, agradezco tu atención y que pases una excelente tarde. Hasta luego.